Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Tutoría Spreadshot. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 7 de la página 135 de su libro, pero antes de eso los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces vamos a ver qué nos dice. Nos dice que en el triángulo ABC de la figura calculemos las medidas faltantes. Entonces observamos que tenemos el lado B, el lado C y nos hace falta el lado A. Entonces nos pide ese lado A y los otros dos ángulos A y B. ¿Okay? Entonces observamos que este lado A que nos hace falta es uno de los catetos, el lado C es la hipotenusa y el otro lado B es otro de los catetos. Entonces primero vamos a calcular el lado A usando el teorema de Pitágoras, ya que tenemos dos de sus lados. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a cuadrada más b al cuadrado. Entonces vamos a sustituir c, ya sabemos que es 25, entonces sería 25 al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Y cuánto es b? Es 18, entonces 18 al cuadrado. Luego vamos a tener que 25 al cuadrado es 625 igual a a cuadrada más 18 al cuadrado tenemos que es 324. Aquí este 324 vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad, nos va a quedar 625 menos 324 igual a al cuadrado. Entonces 625 menos 324 nos va a quedar 301 igual a al cuadrado. Y despejando, a va a ser igual a la raíz de 301 y eso aproximadamente es 17.35. Entonces este lado A es 17.35. Ahora vamos a calcular el ángulo A. Entonces para el ángulo A nosotros podemos usar el coseno del ángulo A, que sabemos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces este ángulo A, ¿por qué usamos la función coseno? Porque nos va a servir que aquí tenemos este lado que es la hipotenusa, lo asociamos con este lado que es el adyacente. Entonces vamos a sustituir el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es este 18 entre la hipotenusa que es C, que es 25. Entonces al hacer esta división 18 entre 25 nos da 0.72. Entonces el coseno de A es igual a 0.72 y para despejar A es igual a el coseno inverso de ese valor de 0.72. Entonces el ángulo A es igual a 43.95 grados. Ahora vamos con el ángulo B. El ángulo B, vamos a ver qué función vamos a usar. Este ángulo B, vemos que vamos a usar este lado que es la hipotenusa con este otro lado que es el ángulo opuesto, es el cateto opuesto, tomando en cuenta este ángulo B. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos va a servir? La función seno. Entonces vamos a usar seno de B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces seno de B es igual a, ¿cuánto es el cateto opuesto? Es 18 entre la hipotenusa que es 25. Y de nuevo 18 entre 25 es 0.72. Entonces seno del ángulo B es 0.72. Y despejando, entonces el ángulo B es igual al seno inverso de 0.72 y eso nos va a dar como resultado 46.05 grados. Entonces el ángulo B es 46.05 grados.
Ahora tenemos el ejercicio número 8. Nos piden dibujar un triángulo rectángulo RST, que escribamos los datos dados y calculemos las medidas que faltan. Entonces, primero que nada, vamos a dibujar nuestro triángulo. ¿Okay? Entonces, aquí dibujemos nuestro triángulo rectángulo con los datos que nos están dando. Entonces, aquí vamos a nombrarlo como T, S y R. Entonces este lado va a ser R, este lado S y este lado T. Entonces, ¿qué nos está dando el problema? Que el lado S, es decir, este de acá, es 25. Que el ángulo S, es decir, este de acá, es 83 grados. Es todo lo que sabemos. Ahora vamos a calcular los otros dos lados restantes y el ángulo T. Entonces, primero podemos calcular ese ángulo T. Entonces sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo sumo el ángulo T más el ángulo S más el ángulo R, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo T más el ángulo S es 83 grados, más el ángulo R, que es 90 grados. Eso debe sumar 180 grados. Entonces, el ángulo T más, ahora 83 grados más 90 grados, nos va a dar 173 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, ahora sí, despejamos el ángulo T. Es de 173 grados, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 180 grados menos 173 grados. Entonces, el ángulo T es igual a, vamos a tener que es igual a 7 grados. Ahora vamos con uno de los lados. Primero, para el lado T. Entonces, para el lado T, que sería este lado de acá, vamos a ver qué función nos asocia este lado, que sería el cateto adyacente, con el otro cateto, que es el opuesto. Entonces vendría siendo la función tangente. Entonces va a ser tangente del ángulo S igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo S, ¿cuánto mide el ángulo S? Es 83 grados. Igual a el cateto opuesto, ¿cuánto es? Es 25. Entre el cateto adyacente, que en este caso es T. Entonces, este T va a pasar hacia el otro lado de la igualdad. Sería T por tangente de 83 grados igual a 25. Y aquí esa tangente que está multiplicando a T, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado. Entonces sería 25 entre tangente de 83 grados. Y eso nos va a dar igual a 3.07. Entonces, el lado T es 3.07. Ahora, el lado R. El lado R, que sería este de acá. Vamos a buscar qué función nos asocia el lado R, que es hipotenusa, con este lado S, que es cateto opuesto. Entonces, sería la función seno. Seno del ángulo S va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, seno de el ángulo S. El ángulo S es 83 grados. Va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es 25, entre la hipotenusa, que es R. Entonces aquí este R que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos quedaría R por el seno de 83 grados igual a 25. Despejamos, aquí R va a ser igual a este seno de 83 grados, como está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar de esta forma. Entonces, al resolver R igual a 25 entre el seno de 83 grados, nos va a quedar que es igual a 25.19. ¿Okay? Entonces, el lado R es igual a 25.19. Ahora tenemos el número 2. Nos pide resolver para cada uno de los siguientes triángulos rectángulos ABC. Entonces, tenemos este primer inciso A. Tenemos que el ángulo B, este de acá, es 36 grados 52 minutos
y este lado C nos dice que es 35. ¿Okay? Entonces, resolver un triángulo rectángulo quiere decir que tenemos que encontrar los 3 lados de él y sus 3 ángulos. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltaría el ángulo A, el lado A, el lado B y este ángulo A. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es este ángulo A. ¿Okay? Entonces, aquí lo vamos a encontrar. El ángulo A. Este lo vamos a calcular sabiendo que la suma de los 3 ángulos interiores debe ser igual a 180 grados por ser un triángulo. Entonces, si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Y cuánto? El ángulo A más el ángulo B, sé que es 36 grados 52 minutos más 90 grados, que es el ángulo C, y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo A más, ¿cuánto es 36 grados 52 minutos más 90 grados? Nos va a dar igual a, vamos a tener que es 126 grados 52 minutos, y eso va a ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo A va a ser igual a, aquí este lo pasamos restando hacia el otro lado de la igualdad, nos va a quedar 180 grados menos 126 grados 52 minutos. ¿Okay? Entonces el ángulo A va a ser igual a, como aquí tenemos grados y aquí grados minutos, entonces este 180 grados es equivalente a 179 grados con 60 minutos, entonces sería menos 126 grados 52 minutos. Y eso nos va a dar al final 53 grados con 8 minutos. Entonces tenemos que ese es el valor de ese ángulo A. ¿Okay? Únicamente nos haría falta el lado A y el lado B. Entonces, para el lado A, vamos a usar la función coseno del ángulo B igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Porque como quiero este lado A que me relaciona es el cateto adyacente con este lado C que sí conozco, que es la hipotenusa. Entonces nos sirve esta función coseno. Entonces el coseno del ángulo B, ¿cuánto es el ángulo B? Es 36 grados 52 minutos. Debe ser igual a el cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que es 35. Entonces aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 35 coseno de 36 grados 52 minutos. Eso debe ser igual a A. Entonces al efectuar eso, 35 por ese coseno, nos va a dar igual a, que A es 28. Y para el lado B, vamos a usar ahora la función seno de B, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ya que ahora con este lado nos va a servir el cateto opuesto con la hipotenusa, es lo que nos asocia esos lados. Entonces vamos a tener que el seno del ángulo B, y el ángulo B es 36 grados 52 minutos, va a ser igual a el cateto opuesto es B, entre la hipotenusa, que es 35. Entonces va a quedar 35 por seno de 36 grados 52 minutos igual a B. Y de aquí tenemos que B va a ser igual a aproximadamente, bueno, da 20.99 aproximadamente, y nosotros lo vamos a aproximar a 21. Entonces B es igual a 21. Ya encontramos los dos lados que nos faltaban, A, B, y el ángulo A, que es 53 grados 8 minutos. ¿Okay? Entonces ya quedaría resuelto este triángulo rectángulo. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias, no olviden compartir y darle like si les gustó.